¿Qué tal, amigos? Damos aquí inicio a la emisión 275 de Tal Cual. Como lo hacemos habitualmente, tratando de acercarles los temas que consideramos son de su interés en el orden regional. Jorge Amelio Ortiz, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Nicolás? Buenas tardes, vecinos del centro del Valle de Punilla. Con temas muy importantes y fundamentales porque son, digamos, peperina, bien regional, bien nuestro. Y ustedes saben perfectamente que nos interesa saber qué pasa aquí, a la vuelta de la esquina. El resto tiene mucha información. No obstante ello, Nicolás, le quiero contar, le quiero transmitir la gran preocupación que tengo, como todos los argentinos en este momento, por esta pandemia que realmente nos tiene medios paralizados. Algunos otros sectores avanzan con la fusta bajo el brazo, ¿no? Como ser la justicia y tal. Pero quiero contarle que mi preocupación viene por declaraciones que por ahí no son de personajes tan importantes, o sí, depende qué titiritero lo maneje, pero de pronto tenemos el obispo de La Plata diciendo en la homilía que esto de la liberación de la cuarentena, esta cuestión económica, son problemas de la clase media, que no les importa, que a ellos les importan los pobres. Por el otro lado, conocido y gran humorista Daddy Brieva, haciendo uno de sus peores chistes, ¿no? Le dice al presidente, bueno, si vamos a hacer Venezuela, seamos ya. A su vez Mariotto, ex vicegobernador de Scioli, diciendo, Alberto tenía que ser moderado, pero nosotros no somos moderados y no queremos ser más moderados. Datos, digo, no lo dicen grandes figuras, pero así se empiezan a instalar algunas ideas. Y hoy, antes de comenzar esta grabación, veo al presidente Alberto Fernández poniendo como modelo del gran gobernador a Gilles Dufresne. Y bueno, ahí realmente se dará cuenta usted que estoy enojado, ¿no? Porque lo de Moyano por ahí uno lo podía entender, Moyano es un factor de poder, realmente por ahí para evitar un paro tenía que pasarle un poco la franela, pero esto ya de Gilles Dufresne a mí me parece que le está errando el presidente Alberto Fernández. Bien, el tema en concreto es que en las últimas semanas nosotros comenzamos a observar que escapamos a la problemática central que tiene hoy la Argentina, que es la pandemia, y unida a ello el problema económico. Y como no hay respuestas reales ante esta situación, hemos comenzado a internalizarnos dentro del terreno de la política partidaria. Me parece que hay en realidad una serie de cuestiones que la dirigencia política comienza a tomar con demasiada liviandad. Los hechos están, los hechos ocurren, día a día vemos cómo trascienden a través de los diferentes medios de comunicación y observamos, al menos desde mi óptica, este avance de una discusión política que tampoco tiene un direccionamiento absolutamente claro. Se tocan 4 o 5 temas que hacen más a tratar de reforzar una grieta que creíamos que con la pandemia iba a desaparecer. En definitiva, esto no ha ocurrido, comienza nuevamente a trasuntar ese camino y me parece que es lamentable porque lo que estamos esperando los ciudadanos son algún nivel de certeza dentro de una incertidumbre mayor que realmente llega a todos los rincones del mundo. Esto hay que entenderlo de esta manera. Si no hay respuestas claras en torno a cómo accionar ante la epidemia. Y unido a ello comienzan a faltar los sustentos. Esta es la realidad. Para sostener la circunstancia, adentrarnos en un terreno político que creo que los deja absolutamente en duda a todos. Y en esto también tenemos que ser absolutamente claros, incluso a la gente que hace prensa. Cuando estamos, Nicolás, en el comienzo de la crisis, las consecuencias más allá, y obviamente acá hacemos un paréntesis para aquellos que han perdido algún familiar, o sea, esto no se discute, el tema de la salud, el tema de la vida es prioritario
Y nosotros, ya lo decíamos la semana pasada, somos afortunados por la zona en que vivimos. Realmente lo que es la región del AMBA, la metrópoli bonaerense, es realmente dramático y se está en el comienzo de la crisis. Pero viniendo a lo provincial con tus comentarios, bueno, también hay un descontento, hay un par de paros de colectiveros, de trabajadores bancarios, de municipales, algo que está contenida con la pandemia, que en algún momento ha de explotar. Ha comenzado a explotar, en mi criterio ha comenzado a explotar y, claro. y comencemos a observar esto. Hemos tenido movilizaciones, si se quiere, no vamos a calificarlas por su magnitud, pero hemos tenido movilizaciones de comerciantes que han respetado el protocolo. En la jornada de ayer, los municipales de Córdoba Capital, ya en una movilización de magnitud, sin manejarse dentro de los protocolos, y comenzamos a observar, por ejemplo, lo que nos va a ocurrir mañana en La Falda. Vamos a tener al mediodía una movilización a través de automóviles, de comerciantes, con su reclamo frente a EPEC. Y al mismo tiempo, a la hora 15:30, desde el sindicato de EPEC, precisamente en La Plata 244, arrancará una movilización de empleados de EPEC, de la gremial que nuclea a los docentes públicos y privados y del SUOEM. Esto nos indica que mañana nosotros en esta ciudad vamos a tener 2 movilizaciones. Claro, sin duda la sociedad está respetando la cuarentena, respetando el distanciamiento social, tomando conciencia, y yo creo que esto quedó demostrado que nos podemos cuidar, que nos sabemos cuidar. Habrá excepciones, por lógica, pero el factor económico, cuando se habla de angustia, y de eso vamos a estar hablando, y para ello tenemos un invitado muy importante, cuando se habla de las situaciones que está viviendo la sociedad, obviamente que no es la misma cuarentena la que estamos haciendo acá, la que hace usted, la que hago yo, la que está haciendo en una villa miseria o en un lugar donde no tiene la infraestructura necesaria. Entonces decimos, Córdoba casi en estado de ebullición, muy preocupado, me consta por fuentes muy cercanas, muy preocupado el gobernador Schiaretti por ambos temas, por un recrudecimiento del virus y por la cuestión económica, que sabe que inevitablemente se avecina, y así llegamos al departamento y a la zona centro de Punilla, con una gran crítica de los sectores políticos, Nicolás, contra los 2 legisladores, Miguel Maldonado y Mariana Caserio, los 2 legisladores de Punilla, que votaron esta baja de jubilados, que indudablemente a las apuradas, sin ni siquiera leer la ley, pero bueno, el déficit de la caja ya sabemos de esta historia de toda la vida. Y así llegamos al centro del Valle. Pero fíjate qué tema central para debatir. Decías vos con total acierto el tema concreto de la ocupación y preocupación que tiene el gobierno de la provincia a través de el contador Schiaretti. Dentro de esa preocupación y ocupación no hubo un verdadero manejo de los tiempos. Si el problema de la caja tiene tan largo tiempo, ¿qué necesidad había de colocarlo precisamente en un momento donde todo está excesivamente sensibilizado? Está bien, no teníamos movilizada a la gente y se pensaba que no se iba a movilizar. Pues bien, se movilizó. Y en esto hay que tener en cuenta que el reclamo político ha crecido desde el Frente Cívico con la figura del doctor Juez precisamente liderándola. Y bueno, sí, con gran presencia, que ya lo estamos invitando, ya lo hemos mandado, pero lo queremos hacer presencial, o sea que seguramente esperaremos un par de semanas a que realmente pueda llegarse acá al interior. Pero bien, bueno, hablemos un paneo de lo que podemos trasladar desde este estudio en cuanto hace a una visión panorámica de lo que viene sucediendo por estas horas. En el plano de lo regional vamos a tener 2 temas que son verdaderamente importantes. En el primero de los casos, me parece que aquella buena idea que vino con la nueva administración municipal encabezada por Javier de Geminger
de generar el Consejo de la Juventud ha comenzado a hacerse realidad. Está bien, pasó por el Consejo Deliberante, se logró la aprobación, se han elegido las autoridades y hoy ya no hay razón para que esto no comience a andar, y estaremos hablando con Agustín Murúa, precisamente el presidente de esta comisión, que fue elegido por primera y única vez por el intendente, ya que las próximas autoridades serán a través del voto. Y luego vamos a tener a... Gerardo Guzmán. Él es, ustedes seguramente lo identifican como vecino de acá del centro de Valle Punilla, como es combatiente de Malvinas, pero nosotros debemos aclarar que es psicólogo, y le vamos a preguntar sobre, bueno, esto que nos está pasando como consecuencia del aislamiento. En mayor o menor medida, algunos lo sufren más, otros menos, otros les gusta más, como dos que están acá, pero no es el caso, ¿no? Es un tema no solo la salud física, sino la salud mental. Te agrego vamos algo. A estar hablando, sí. Te agrego algo. Además, Guéry es docente, y dentro del ejercicio de su función aparecen las falencias que estamos teniendo como sistema. Temitas que vamos a tratar de tocar en esos 15 minutos que tenemos aproximadamente para dialogar con cada invitado. Vamos a la primera pausa y ya retornamos. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. La Cooperativa de Agua de la Falda informa que ofrece diferimiento extraordinario de pagos y quita de intereses a comerciantes e instituciones que permanecieron o permanecen cerrados durante la cuarentena COVID-19. Ante esta crítica situación económica que vivimos todos, queremos acompañar solidariamente a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Si sos comerciante o responsable de instituciones de la Falda, acércate a la sede social para acceder a estos beneficios. Hoy, más que nunca, tu pago garantiza la continuidad del servicio de agua en nuestra ciudad. Sigámonos cuidando. Nuevo Stile, salón de belleza, peluquería, maquillaje para novias, quinceañeras, egresadas, manicuría, depilación, masoterapia, cursos y talleres. Nuevo Stile, salón de belleza, Sina Sina, 1180, Barrio La Higuerita, Villa Giardino. Amelio Ortiz, autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. En la Cooperativa de Agua de la Falda seguimos recepcionando radiografías para realizar máscaras de protección contra el coronavirus. Sumate a esta cadena de solidaridad junto a docentes y colaboradores del Instituto Técnico La Falda, quienes ya han entregado más de 1000.
Si sos personal de sanidad, seguridad o servicios esenciales y necesitas una, anotate en la cooperativa para recibir la tuya. Cuidemos a los que nos están cuidando. A esta batalla la ganamos entre todos. Comenzamos entonces con nuestros primeros invitados y Nicolás los presentaba y faltó agregar que en este panorama medio desolador que planteamos en el primer bloque, acá en La Falda se da un paso positivo en lo institucional, muy positivo diría yo, porque tal vez como nunca se le da un protagonismo a la juventud que siempre está enunciado en todos los discursos. No recuerdo que haya habido dirigente político que no hable del futuro que es la juventud, sin embargo siempre están ahí guardados para salir a la cancha. Hoy ya están en la cancha. Estamos hablando, sí. El tema era que habitualmente y durante largos años hemos vivido escuchando aquello de la juventud es el futuro. Detrás de esa falaz afirmación se escondía el hecho concreto de que no participaban. Y realmente lo interesante de esta iniciativa es que les va a permitir no tan solo la participación ciudadana hablando de su sector, sino de hablar de temas que hacen a la comunidad en su conjunto. Y esta es la importancia que tiene este Consejo de la Juventud. Claro, y con una conformación bastante ingeniosa, que seguramente será perfectible con el tiempo, que ahora le vamos a pedir que nos cuente a Agustín Murúa Yomón, el flamante primer presidente de esta institución que, bueno, ojalá que sea histórica. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo están, Cuquín? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles la invitación a ambos. La verdad es un placer para nosotros estar acá y bueno, tener este espacio para contar más o menos. Más o menos. Yo voy a hacer un bosquejo de lo que sabemos, pero se crearon comisiones en donde los jóvenes de la ciudad se anotaban voluntariamente. De allí esas comisiones hicieron un tipo de votación, no sé de qué tipo, ahora lo vamos a preguntar, para elegir a un delegado que pase a integrar este Consejo de la Juventud como forma de coordinador. ¿Está correcto hasta ahí, Agustín? Sí, es correcto, Cuquín. La estructura del Consejo está formada por el presidente, el vicepresidente y el secretario ejecutivo. ¿Esos tres cargos han sido designados? Estos tres cargos, según como le dispone el reglamento, habilita al intendente Piemíngel en este caso a designar a las tres autoridades del Consejo de la Juventud. Por primera y única vez, como decía Nicolás recién, ya que nosotros somos los encargados de dejar de acá a 2 años un padrón armado, un sistema de votación para que todos los jóvenes puedan elegir a sus 2 años autoridades. es la duración de ese mandato. 2 años es la duración del mandato. ¿Pueden ser reelectos o algo así? Podemos ser reelectos, pero bueno, obviamente por el sistema electoral, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la franja etaria entonces para poder integrarse? Sí, los únicos 2 requisitos que se piden para participar es tener entre 16 y 30 años y tener domicilio en la ciudad de La Falda. Un dato no menos importante que me gustaría contar es que varios jóvenes que se sumaron al principio no tenían el domicilio en la ciudad y justo con una chica que trabaja en el registro civil nos ayudó y ayudó a estos jóvenes, pudimos hacer el cambio de domicilio y bueno, hoy 5 o 6 jóvenes cambiaron el domicilio a la ciudad de La Falda para poder participar. Bueno, contanos un poquito cómo los primeros pasos, me imagino que fue la convocatoria que se formen estas comisiones. Sí. Contanos, ¿cuáles son las comisiones y cómo resolvieron estas comisiones para enviar a su coordinador, a su representante? Las comisiones son 8. La Comisión de Educación y Salud está a cargo de Carola Nari, que fue electa como coordinadora. La Comisión de Cultura y Deporte está a cargo de Mailén Galvez. La Comisión de Eventos y Protocolo está a cargo de Leandro Ruffini.
La comisión de turismo está a cargo de Alexis Bustos. La comisión de género está a cargo de Rocío Amaya. La comisión de ambiente está a cargo de Selene Godoy. Y la comisión de empleo joven está a cargo de Paola Olarte. Bien. Esas son las comisiones y los presidente, la vicepresidenta que te acompaña acá, no la hemos puesto en cámara, pero en otra oportunidad seguramente podrá ser, ¿no? Y me olvidé una comisión, perdón, la Comisión de Inclusión y Convivencia a cargo de Joaquín Reynoso. Esas son las 8 comisiones que conforman. Y tenés vicepresidente y secretaria ejecutiva. Y las autoridades, presidente, vice y secretario ejecutivo. ¿Qué son? Somos, yo presidente, Catalina Ale vicepresidente y secretario ejecutivo Sofía Mani. Sofía Mani. Sí. Bien, vamos a plantearnos una cuestión central. En la actualidad tenemos alrededor de 90 jóvenes que van a intervenir en este organismo. Las edades para la inclusión es entre 16 y 30 años. Vos me decías fuera de cámara que tenías 23. Y te digo que vas a tener una responsabilidad realmente pesada sobre sus espaldas. Pero más allá de ello, me gustaría saber si los intereses que tienen los jóvenes que van de los 16 precisamente a los 23 son los mismos que aquellos que tienen entre esa edad y los 30 años. ¿Y cómo vas a manejar esa instancia o cómo se pretende manejar esa instancia? Sí, como explicas vos, no son los mismos. No son. Claramente. Son muy diferentes. Pero bueno, la idea es que vamos a respetar esa franja etaria, que establece la ordenanza y que cada uno de los jóvenes pueda presentar un proyecto que a su interés considere. Si bien tenemos un mecanismo, como decía Cuquín, de que un proyecto tiene que ser aprobado por los 8 coordinadores o tener mayoría simple para luego ser elevado al área que corresponda, el joven puede presentar un proyecto de su autoría y ahí se eleva a la asamblea donde están los coordinadores y lo tratan. Esto lo hicimos para no limitar a jóvenes, porque somos conscientes de que en una comisión no todos van a pensar igual. Entonces, sí, con Catalina tratamos de llamarlo siempre al diálogo y al consenso de la comisión, que la comisión presente el proyecto. Pero también está la vía abierta de que si un joven disiente pueda presentarlo él y lo va a tratar los coordinadores que están para eso. Tenemos en cuenta de que no es vinculante el planteo que se lleve ante el Ejecutivo, que es en definitiva, en primera instancia, quien va a resolver el alto porcentaje de los proyectos que se envían. Sí. Habrá alguno que pueda pasar por el Consejo Deliberante. Sí, en el caso de tratarse de ordenanzas, podemos presentarlo al Consejo Deliberante. En el caso que no sea, elevarlo a la municipalidad. Hemos elevado por el momento a 2 o 3 proyectos. Bien. Todavía recién arrancamos. Y fueron totalmente acompañados por el municipio, así que bueno, nada, felices trabajando. Uno es una colecta de ropa que estamos organizando. Bien. Otro es una colecta de ropa que está organizando la Comisión de Ambiente, pero para los animales callejeros. Y bueno, y cada comisión están trabajando varios proyectos. Si bien acabamos de arrancar y se nos complica por esta situación, los jóvenes, por lo que vemos, están participando constantemente. Bueno, ¿cómo se articula las decisiones que va tomando el organismo con la coordinación que tiene Andrea Chape desde la Dirección de Protocolo? Y en definitiva, ¿cuál es la función o simplemente un sostén el que tiene la Secretaría de Turismo que está a cargo de Luciana Pacha? Bien, los mecanismos son los siguientes. Cuando se presentan los proyectos, son elevados a la asamblea, donde está conformada por los 8 coordinadores, se vota. En el caso de tener la aprobación, se eleva a las autoridades, que seríamos nosotros, lo elevamos a Andrea. Andrea puede hacer correcciones solamente de forma, no de fondo, del proyecto que se presentó.
y ahí lo va a elevar al área que corresponda o en el caso obviamente de tratarse de una ordenanza al Consejo Deliberante. Agustín, dos preguntas. Primero, las comisiones, ¿tienen una cantidad de gente tope, digamos, para integrarse o son abiertas? Primera pregunta. Segundo, ¿siguen funcionando? Y tercero, ustedes para funcionar el Consejo de la Juventud, ¿han tenido en cuenta un poquito, por ejemplo, la mecánica del Consejo Deliberante, el formato, la mecánica, o se han inspirado en eso? ¿Tienen un molde por ese lado? Sí, bueno, la primera pregunta... Si las comisiones estas van a seguir funcionando, sí, porque es difícil mantener un grupo, no sé de cuántos son, sí, 7, 8, 10, 20 jóvenes. Somos, bueno, hasta el momento somos aproximadamente en total, superamos los 90 jóvenes. O sea, un promedio de 10 jóvenes por comisión. ¿Seguro? Aproximadamente, sí. Y sigue abierta la convocatoria, se sigue sumando gente. Nosotros teníamos un link. ¿Ellos van a sesionar dónde, por ejemplo? ¿Se las van a arreglar en algún lugar, en la casa de alguno? ¿Cómo? Por el momento nos estamos manejando vía Zoom. Claro, en estas circunstancias. Ahí por ahora es la forma y el mecanismo más rápido que encontramos. Nosotros cuando empezamos con esto difundimos un link de inscripción para que se sumen todos los jóvenes. Una vez que logramos un caudal abundante, ahí empezamos a ver las fechas de las elecciones, de los coordinadores, de empezar como a mecanizar todo este proyecto. Después se realizaron las votaciones de los coordinadores y nosotros volvimos a abrir un link para que la gente se siga sumando. Más allá de eso, habíamos recibido sugerencias de llegar a los barrios. Nos imposibilita esta cuestión del coronavirus, obviamente. Sin embargo, nuestra intención nunca fue dividir. Nunca fue hacer el chico de este barrio y el chico del otro barrio. Está bien, esto lo estás diciendo porque ha habido en alguna medida alguna crítica, y no es necesaria la crítica, simplemente observar el grupo de jóvenes que está conteniendo nos indica un altísimo porcentaje de chicos del centro. Tal cual, por eso es que cuando hemos recibido esa sugerencia, nosotros volvimos a dejar en claro de que nuestra intención nunca fue esa, porque no lo queríamos hacer una cuestión partidaria, ni tampoco una cuestión de este barrio sí, este barrio no. Entonces la convocatoria era abierta para toda la juventud. Claro, el joven que se quiera sumar podía participar. Por eso, esta sugerencia a los referentes barriales, les pedimos que nos ayuden también para, bueno, sumar más jóvenes. Y con Catalina hacemos mucho hincapié en esto que vos decís, Nico, de las críticas. Desalientan mucho. Y a los jóvenes les pasa. Somos también muy temperamentales y nos pasa y nos desalientan. Bueno, pero Agustín, yo permitimos el consejo y por eso te preguntaba si tiene como modelo el Consejo Deliberante. Ahí es donde se tienen que foguear justamente. Sí, la convicción tiene que ser sólida, hay que pelear la muerte y tener también la grandeza de si uno ha caído en un error y se da cuenta que alguien le está diciendo que algo es superador, adoptar eso, ¿no? No, por supuesto, las críticas constructivas son siempre bienvenidas, las recibimos. Es más, con esto de los barrios, hicimos un Excel de todos los participantes del Consejo de la Juventud para ver a qué barrios participaban y tenemos jóvenes de más de 16 barrios. Entonces, bueno, es un dato no menor y está bueno que se conozca porque eso indica de que se llegó a varios barrios la difusión del proyecto. Como decías vos, de tomar de modelo el Consejo, tiene algunas formas en esto de la votación de los 8 coordinadores, disiente un poco capaz en el sentido que participa toda la juventud atrás, digamos, o sea, es como un consejo de la ciudad. Capaz lo veo más parecido a esa figura, ¿no? Un consejo con ese, somos un órgano consultivo, digamos. Claro, está bien. Y estoy sacando la cuenta, son 8 coordinadores. En caso de empate, ¿quién desempate? El presidente. El presidente forma también parte de la votación. En caso de empate, tiene derecho al voto. Sí. Bueno, esas son cosas que las tienen que reglamentar bien, ¿no? Cuando hay un tema importante. Sí, y bueno. Si se hace de discusión, se van a agarrar. No menos importante que tanto la ordenanza como el reglamento fue aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante.
Si bien pasa por el Ejecutivo, cuando nosotros ingresamos al proyecto por mesa de entrada, esto fue ratificado en el Consejo, así que recibimos sugerencias. Por ejemplo, una fue que no estaba la comisión de género, la incorporamos. Entonces, bueno, estas cosas que obviamente estamos abiertos a escuchar mientras sean críticas constructivas. Yo con Catalina siempre insistimos a los jóvenes y les decimos de que hay gente que hace política con el debate y hay gente que hace política con la crítica. Entonces nosotros nos vamos a focalizar en recibir las críticas de los que hacen debate, porque me parece que lo otro nos suma y nosotros estamos acá para sumar. Nicolás, yo le veo la cara a usted y es como que le veo una ilusión que había perdido. En primera instancia. Usted vive proclamando que vengan los jóvenes, que nosotros no tenemos que ir. Yo soy escéptico en muchas cosas, siempre estoy planteándome la necesidad de la renovación. De una renovación que es necesaria porque necesitamos conformar dirigentes. Estamos ávidos de dirigentes. Necesitamos el pensamiento más cristalino, más renovado, las neuronas que están saltando de un lado para otro buscando en qué definir posiciones. Entonces, para mí la bondad de la conformación del Consejo de la Ciudad, de la Juventud, perdón, es importantísima. Claro está que estamos hablando de una organización de tipo política. Claro está que cuando Agustín me dice, yo voy a escuchar la crítica constructiva, no, Agustín va a escuchar todas las críticas y te las vas a tener que bancar a todas las críticas y vas a tener que generarte el discurso para convencer sobre la crítica. Y te digo más, la conformación del Consejo de la Juventud es una herramienta política para la comunidad, pero también es una herramienta política electoral. Y ahí sí te quiero ver, cuando vengan las elecciones y tengas un conformado de diferentes líneas políticas, cómo se va a poder manejar el Consejo. Porque si lo hemos observado en los adultos de muchísimos años, que nos dicen, no, nosotros escuchamos a todo. Minga, escuchas a todo. Se hace muy difícil. Va a ser una de las tareas en donde más esfuerzo va a tener que poner, en escuchar las críticas y en conformar la salida política. Sí, seguramente, como decís vos, si te soy sincero, a mí en lo personal, hablo por mí, a veces me desalientan escucharlas, ciertas críticas. Pero más allá de eso, es una cuestión política, como decís vos, y bueno, hace a la construcción. Así que... Justamente, hay que construir el discurso para convencer sobre la crítica. Sí, siempre ha ocurrido igual, no hay otra forma. Y formar dirigentes me parece que es fundamental, eso que cumpliría una labor en lo institucional muy importante. Me parece que es una institución nueva que va a iniciar un proceso que justo va a vivir alguna experiencia electoral dentro de 2 años y bueno, tendrán que vivir esa experiencia, seguramente van a aparecer, ahí van a florecer los problemas y bueno, tendrán que ir modificando el reglamento dentro de un consenso. Lo que sí, Nicolás, a mí me gustaría que así como los invitamos nosotros a ellos, nos inviten a estos debates. ¿Pueden ser públicos los debates? Sí. Porque realmente, miren si hay temas, miren, sí. La falopa, el alcohol, los boliches, el deporte, todo, la dependencia tecnológica, la sexualidad, todos temas de la juventud que seguramente tienen un canal para expresarlo y que normalmente a los medios llegan conclusiones de otro tipo, no el debate fresco, el pensamiento que seguramente nos hace falta a nosotros para entenderlo, para actualizarnos en lo que realmente está viviendo la juventud. Bueno, y yo les planteo algo desde ya. Conocer la realidad es tratar de
encontrarla desde el plano técnico, en todos sus órdenes. Cuando quieran comenzar a hacer encuestas, nos sentamos y empezamos a mover la ciudad y conocerla a fondo a través de los números y las estadísticas. Sí, yo lo que decía Cuquín de la formación, Catalina siempre insiste mucho con la formación de los jóvenes y nos parece fundamental para que sepan. Hay muchos que nos preguntan, Agus, ¿cómo mando una nota? ¿Cómo la armo? ¿Qué le agrego? ¿Qué le saco? Y está buenísimo porque es un lugar de participación y de aprendizaje. Y eso está buenísimo. Y con respecto a lo que decías vos, Nico, de la campaña y esto, me parece que está buenísimo destacar de que no estamos en campaña electoral y que se nos dio el lugar para crear este espacio. Entonces, agradecer a las autoridades que nos permitieron esto. Muy bien, Agustín, primer contacto, creo que lo ha superado perfectamente. Yo creo que le podríamos ofrecer casi un espacio fijo acá en nuestro programa. No, es que realmente nos interesa mucho. Nos interesa mucho. Nosotros somos el fracaso. Esto lo digo, pero con total conciencia y autocrítica. Algunas pocas cosas que hemos hecho buenas, en general, la sociedad, nuestras generaciones, les estamos dejando un país de mierda, muchachos. Entonces, ustedes tienen la posibilidad, por ahí, de arrancar con otra onda, con otra visión, con otra... Sí, como dijo el intendente, y yo también se los hago llevar a los jóvenes, estamos acá para sumar. Todos nuestros cargos son ad honorem, todo el trabajo que se hace es ad honorem, no recibimos absolutamente un peso. Y es lo que nos permite estar acá es la vocación, por lo que nos gusta. ¿Está mal hacer política? No está mal. No, es necesario hacer política. El verdadero ser es político, decía Sosa. Sin dudas. Agustín, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros vamos a la pausa y ya retomamos. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Has Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Has Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. La Cooperativa de Agua de la Falda informa que ofrece diferimiento extraordinario de pagos y quita de intereses a comerciantes e instituciones que permanecieron o permanecen cerrados durante la cuarentena COVID-19. Ante esta crítica situación económica que vivimos todos, queremos acompañar solidariamente a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Si sos comerciante o responsable de instituciones de la Falda, acércate a la sede social para acceder a estos beneficios. Hoy, más que nunca, tu pago garantiza la continuidad del servicio de agua en nuestra ciudad. Sigámonos cuidando. Nuevo Estile, salón de belleza, peluquería, maquillaje para novias, quinceañeras, egresadas, manicuría, depilación, masoterapia, cursos y talleres. Nuevo Estile, salón de belleza, Sina, 1180, Barrio La Higuerita, Villa Giardino. Amelio Ortiz, autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba.
la Cooperativa de Agua de la Falda seguimos recepcionando radiografías para realizar máscaras de protección contra el coronavirus. Sumate a esta cadena de solidaridad junto a docentes y colaboradores del Instituto Técnico La Falda, quienes ya han entregado más de 1000. Si sos personal de sanidad, seguridad o servicios esenciales y necesitas una, anotate en la cooperativa para recibir la tuya. Cuidemos a los que nos están cuidando. A esta batalla la ganamos entre todos. Damos continuidad a nuestro tal cual de hoy y como lo preanunciábamos, lo hacemos con el psicólogo Gerardo Guzmán. Un Gerardo Guzmán que, por haber sido precisamente héroes de Malvinas, sabe de lo que es sufrir las tensiones de la incertidumbre y por lo tanto, además de su profesión, tiene una concepción de situaciones como la que debe estar viviendo el ciudadano común hoy en el marco de esta cuarentena. Y precisamente esa es la pregunta. ¿Cómo vive el ciudadano esta circunstancia excepcional? Gerardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mirá, yo creo que la situación es, digamos, en cierta forma de angustia, ¿no? Una primera etapa, en comparación de lo que vos decías, de lo vivido en mi situación en Malvinas, 60 días, pero nosotros teníamos una referencia clara, teníamos quién era el adversario. En mi caso en particular, si bien yo no tuve el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sí tuve un enfrentamiento de bombardeo aéreo, de bombardeo naval, sabía quién era. En este caso no lo tenemos. Entonces se empieza a incrementar el grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el valor mío de referencia a lo cual yo me tengo que cubrir o no me tengo que cubrir, me tengo que defender o de qué forma me tengo que defender. Ha habido algunas cuestiones que han ido surgiendo durante la pandemia. En un primer momento el tema de usar el tapaboca parecía que no era muy bueno, parecía que el porcentaje era muy ínfimo y después hubo toda una reconsideración de la Organización Mundial de la Salud y de todos los medios de salud de los distintos países donde se dieron cuenta que si se transmite por la saliva era muy importante tener ese tapaboca, ¿no es cierto? Entonces yo creo que empezaron a aparecer algunos paliativos y como por ejemplo algunas pequeñas cuestiones de certidumbre, cosas que al ser humano le cuesta. Nos estamos acostumbrando a vivir de otra forma, Nicolás. A ver, si yo contextualizo Argentina hace 100 años, si bien había que salir a trabajar, pero compartíamos mucho tiempo en la casa. El jefe de hogar, la jefa de hogar y sus hijos, ¿correcto? Entonces se compartía mucho tiempo. Grandes medios no había de comunicación, o sea que podía haber alguna radio, pero no había televisión y demás. Entonces se gestaban grandes diálogos y se conocía más el ámbito familiar. ¿Qué pasó en toda esta vorágine que fuimos entrando del siglo XX, de comienzo del siglo XXI, con el consumismo y demás? Cada vez las familias más, no desarticuladas, pero sí casi desvinculadas uno entre otros. Un proceso de mayor individualismo sobre la familia tradicional. Exacto. Y fíjate un detalle que no recuerdo en este momento qué psicólogo, un autor contemporáneo, que hacía la reflexión de que cuando vos salías de vacaciones esos 15 días, la familia se empezaba a conocer. Caramba, llevamos 70 días. Entonces, estamos aprendiendo
a vivir de una nueva forma, ¿me entendés? Donde ya no solamente son los canales informativos o los medios de televisión o algún canal de pronto de series, sino que de pronto nos tenemos que encontrar, a ver, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo te fue? ¿Pudiste hacer la tarea en el colegio? ¿No la pudiste hacer? ¿De qué forma la hiciste? Entonces, esa es aprender esa nueva convivencia, digamos, en el ámbito familiar, que la habíamos perdido, porque papá a trabajar, mamá a trabajar, los chicos al colegio, y no estaba habitada la casa. Acá, digamos, como que te terminás involucrando en el ámbito más cercano, en tu entorno más íntimo chico, ¿no? del seno familiar. Ahora, Jerry, Nicolás te preguntaba angustia, y ¿qué es angustia, miedo? ¿Qué otra emoción hay ahí mezclada? Yo diría que una va de la mano de la otra, tanto la angustia como el miedo o ese temor, es por, ya te digo, cuando vos no sabés a qué te enfrentás. ¿Sí? Cuando vos no sabés a qué te enfrentás, te quedás sin espaldas, te quedás sin apoyo. Eso creo que es la cuestión. Y la otra, que se generan en distintas franjas etarias. ¿Sí? Claro. Yo te quería hacer esa mención de una familia tipo, digamos, joven. Veamos qué pasa con un adulto o con un adulto mayor. ¿Sí? Con un adulto, de pronto nos encontramos con que de pronto los hijos ya empiezan a desprenderse de la casa y tienen toda otra problemática de adolescentes universitarios o que de pronto no son universitarios, pero están iniciándose en el ámbito laboral y también tienen otras formas de ser y otras formas de pensar. También hace de que ese ambiente familiar se empiece a reconocer, cada uno con sus necesidades. No digo ni que uno tenga razón ni el otro, simplemente es tratar de conocer esa situación. Y la otra, no sabría cómo expresártelo bien, es adultos mayores que de pronto, en un cuento del gato Peters, sabía decir, vos cumplías 50 años, te ponían en una galería, una manta, un libro, mucho tabaco, una radio, ¿me entendés? Te tapaban una frazada para no te haga frío y ya habías cumplido la vida. Claro. Caramba. Hoy, no. En 50 años estás en plena actividad. Entonces estás hablando de una franja etaria superior a los 70 años, ¿sí? Que todavía está en cierta actividad. Y yo tengo gente amiga que de pronto me dijo, mira, me encontré con 3 situaciones. Me jubilaron, de pronto me aislaron y de pronto me encerraron. O sea, me aislaron del ámbito de amistades y me encerraron en mi casa. Y de última me dijeron que el blanco móvil soy yo. Claro. Que, además, claro, ese temor a la muerte es indicada de antemano. Me parece que ese es un terreno dificilísimo de y ahí te estoy respondiendo. Te dicen, Nicolás, guarda que hay un virus que te anda buscando. Claro. Y ahí es donde parte te respondo, Coquín, con lo que vos decís, el temor a qué, el temor a la muerte. ¿Sí? Entonces yo creo que no nos vamos a poner en esa situación, no nos vamos a poner en esa cuestión pesimista, sino el hecho de decir que es aprender a convivir una situación que nosotros no lo habíamos vivido. Que nosotros, por nuestra situación del ámbito de consumismo, de los distintos tipos de ambientes familiares, familias ensambladas, familias continentes, familias no continentes, de distintos tipos de género, distintos tipos de familia que nos encontramos, 2 papás o 2 mamás, o de pronto es diferente. Y nadie está haciendo una crítica que sea negativa, simplemente es el hecho de decir, tenemos que aprender a encontrarnos nosotros mismos ante esta situación y cómo hacerle frente. El tema es tratar del diálogo, el tema yo creo que es el tema de la escucha. Creo que en estos tiempos, después de 70 días, se nos está empezando como a cambiar el ánimo, por ahí nos hace falta caminar un rato, que no nos vea nadie, pegar 2 gritos como para decir, me descargué. Está bien, pero el marco del desamparo ante
el misterio absoluto, Sí. que es lo que nos marca esta situación. Y vos decías el diálogo y el escuchar. Y me parece que en ese diálogo y ese querer escuchar tenemos una disonancia absoluta, porque si buscamos, o al menos nos presentan, el experimentado infectólogo o el virólogo, tomamos 3 o 4 versiones que no son coincidentes y no entremos en el terreno de la política porque dicen cualquier barbaridad. De manera tal que ese individuo que de repente busca analizar y busca encontrar una razón dentro de toda la incertidumbre, se encuentra más solo que nunca, me parece. Sí, totalmente. Se encuentra, digamos, desamparado por una situación, vuelvo a insistirte, de que es un enemigo que no se conoce. ¿Me entendés? Entonces, cuando uno no lo conoce, no lo ve, es una cuestión abstracta, y dentro de esa cuestión abstracta nosotros tratamos de encontrar cómo defendernos desde cuestiones concretas. Por ejemplo, el barbijo. Por ejemplo, el hecho de mantener cierta distancia, cierto aislamiento social. Cierto, dije, no aislamiento social, que eso también es negativo, porque es lo que estábamos desarrollando recién o es lo que estábamos poniendo en relieve. El tema es decir cómo hablamos. La cuestión de esto es aprender a convivir. Y en este aprender a convivir no solamente es el hecho de plantearse determinados temas, sino que acá no es que yo tengo la razón o vos tenés la razón. Nos escuchemos, podemos tener la razón los dos. Es probable. De pronto, que sin querer es una situación distinta. Antes la situación era venir de trabajar, venir de acá, traer tu problemática, traer el otro, tus hijos, su adolescencia, su ámbito escolar, su situación, y cada uno estaba en la suya, compartía nada más esa pequeña descarga emocional y ahí quedaba. Hoy es tratar de engancharse un poco más. Y no es fácil, no es fácil. A ver, estamos aprendiendo a convivir y nos lleva 70 días, ¿sí? Y en 70 días tuvimos que aprender con nuestros hijos desde compartir una serie, desde compartir un juego lúdico, un juego de mesa, llámese de lo que sea, llámese de compartir una comida, llámese de compartir. Esas son las cuestiones que nos hacen y que estamos tratando de descifrar. Ahora bien, no debemos descuidar todo lo que son los ámbitos de salud. Y Gerardo, y dentro de ese imaginario padre de familia o jefe de familia o jefa de familia, subyacen otros fantasmas como son la posibilidad de quedarse sin trabajo, de quedarse sin negocio. ¿Cuán gravitante es este solo pensamiento sobre el futuro que pueden tener muchos argentinos? Mira, yo creo que siempre enfocándolo desde un ámbito familiar o desde un ámbito psicológico, sin entrar en un ámbito político ni económico, obvio. Digamos que empates blanquearon la situación. Vos cuando estás fuera de tu casa, o estás trabajando, te estás por quedar sin trabajo, tenés algún inconveniente con lo laboral o querés buscar alguna nueva propuesta laboral, y no siempre lo planteás, no siempre lo compartís hasta que la situación se dé. En esta situación, digamos, diferente. Vos estás compartiendo permanentemente lo que está sucediendo en tu ámbito laboral y si cobrás o no cobrás a fin de mes. O si tenés ingreso o no tenés ingreso a fin de mes. Porque acá no es solamente en el caso de empleado, acá en este caso estamos hablando de aquel o cuenta propista o pequeño microempresario o empresario que se encuentra ante esta relación, que siempre termina siendo, siempre para mí fue el que termina poniendo el lomo, ¿sí?, en la sociedad, porque es el que termina trabajando y se lleva los chubascos más duros. Desde a veces no tiene protección social, a veces no tiene protección de salud, a veces no tiene un montón de consideraciones que tiene otros tipos de estamento y que bueno, es el que siempre la pelea. Y hoy se encuentra ante los hijos y ante
la señora o ante la pareja, donde, bueno, miren, vamos a tener que reacomodar algunas cuestiones económicas y demás de consumo porque la situación ha variado. Digamos, tenía una posibilidad de mantenernos un tiempo, pero a partir de ahora tenemos que mantenernos con más cuidado, sobre todo en nuestra sociedad, en nuestra zona. Nuestra zona no se caracteriza por ser una zona fabril productiva, ni una zona agropecuaria, ni una zona ganadera. Entonces, bueno, la situación... Sí, muy poco de generación de empleo y sobre todo con una perspectiva de una disminución en el turismo, faltando así en perspectiva la principal fuente de riqueza, ¿no? De generación de riqueza y de puestos de trabajo. ¿Qué consejo le podemos dar a los vecinos de Punilla y ya en el último minuto que tenés de programa? Mira, haciendo un pensamiento en voz alta, rápido, de lo que vos me estás diciendo, lo que mostrabas recién con el Consejo de Jóvenes, qué interesante sería un consejo de formación, digamos, de comerciantes y demás cuestiones, cómo tratar al turista. Entonces aprovechar este tiempo donde estamos acá y después vamos y decimos, mira, estuve de turismo en tal lugar en la Argentina o tal lugar de tal país y me encontré con que la atención era tal o cual. Qué interesante podría ser en una de esas, no digo en salones, pero capaz que online, promocionar esa situación para que de pronto el día de mañana, cuando estemos preparados para el turismo, encontrarnos con eso. Más allá de que nos vamos a encontrar, y antes lo hablé con Nicolás, algún detalle, con otro tipo de sociedad y nos vamos a encontrar con otro tipo de cuestión turística. Seguramente, de todas maneras, nos quedan 15 segundos exactos. Esos 15 segundos exactos quiero que me digas, dentro de la implementación educativa que realizás, ¿cuál es el principal problema que encontraste y qué has hecho sobre el particular? Primero la comunicación. O sea, en algún primer momento no todos los chicos cuentan con la capacidad tecnológica, se me refiere de un celular, una computadora, tablet o lo que sea, y después el hecho de acceso a Internet. No hay Internet en todos los lugares en la zona, hay muchos puntos negros, entonces ¿qué pasa? El joven que tiene que buscar la tarea que yo le envío o que me tiene que contestar no tiene conectividad y creo que es un problema no solamente de La Falda sino del Valle de Punilla, donde se debería trabajar en profundidad porque es lo que te decía recién, nos vamos a encontrar con una situación turística el día de mañana diferente y en este caso con el tema de educación es clave. A ver, ¿cómo tengo acceso yo con el estudiante si no es por vía internet? Claro. Está clarísimo. Gerardo, muchísimas gracias por tu visita. Por favor. Y con esto nosotros llegamos al final. Nos encontramos la semana venidera. Hasta entonces.